Bienvenidos a este segundo episodio de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy tenemos un caso de esos que nos ponen la piel chinita, que nos indignan, de estos que son muy difíciles de observar, pero que nos dan un gran aprendizaje. Y este gran aprendizaje pues deviene de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se resuelve la situación de una menor, de una niña, que se llama Paola Guzmán Albarracín. Paola era estudiante en un colegio en la República de Ecuador. Esta parte es compleja porque la sentencia lo que nos describe son diversas violaciones de derechos humanos en donde el Estado incumplió su deber de cuidado y el Estado incumplió, inclusive fue, digamos que, omiso en poder resolver de una manera efectiva, de administrar justicia también en posteriores ocasiones. Y este tipo de asuntos nos puede revelar que la violación de los derechos humanos se van generando y obviamente, como todos sabemos que son transversales, se afecta un derecho y le afecta otro derecho fundamental y otro derecho humano, y en total el asunto se tardó más de 18 años en llegar a la Corte Interamericana a través de la madre de Paola, y que no claudica, que no pierde la esperanza de que se administre justicia, quien hizo las batallas legales que tuvo a su alcance, y también nos revela, que es algo muy importante, la ineficacia de los jueces, porque en las sentencias en que resolvió el Estado de Ecuador, dentro de sus diversas instancias, los profesionales, los magistrados resolvieron cosas que hasta nuestro parecer podrían caer en una incredulidad. Es muy complicado. Pero bueno, empecemos. La intención de esta charla es que ustedes conozcan un poquito de este caso Albarracín, Guzmán Albarracín y otros, contra la República de Ecuador. Bueno, Paola era una niña, era una adolescente que de los 12 años entró a un colegio en la República de Ecuador. El colegio, pues digamos que había un vicerrector, un rector, y pues era una institución que era pública, que era el Estado. Y hubo una relación sentimental a los 14 años con el vicerrector por parte de la niña Paola, y luego posteriormente adolescente. A los 14 empezó la relación y a los 16 es donde ella se suicida. Ella toma un fósforo que es, digamos, que unos fueguitos artificiales que se prenden y con una mecha y unas pastillas de estos fósforo blanco, y con eso pues fallece. Inclusive hay una cuestión específica sobre la no atención o no protocolo, la no existencia de un protocolo para poder atender este tipo de problemáticas. Pero bueno, dentro del colegio. La niña entre los 12 años a la escuela, como por ahí a los 2 años siguientes está teniendo problemas por cursar el año. Podemos entender que hay una situación compleja de vulnerabilidad y ella se pone de acuerdo con el vicerrector. La madre, en una testimonial dentro del procedimiento, dentro del juicio, revela que el vicerrector le dice en una ocasión a ella, a la madre, que ya se había puesto de acuerdo con la princesita, con la niña Paola. Y quiero detenerme aquí porque la cuestión de que una persona que era 30 años mayor que la niña, que Paola, quien era una adolescente, le dijese a la madre: oye, ya me puse de acuerdo con la princesita. Pues para empezar, ¿por qué le dice princesita? Y eso nosotros podríamos decir, pues, ¿qué tiene? ¿Qué raro tiene? ¿Cuál es la situación extraordinaria? Pues no, es imposible de aceptar que una persona de autoridad en una escuela le diga o se dirija hacia una alumna, porque no debemos olvidar que este tipo de violencia sistémica, que es la que es imperceptible, que es este tipo de violencia contra las mujeres, claro, que parece que no genera algún daño, pero está ahí, que se encuentra establecida dentro de la propia cultura, dentro del desarrollo cotidiano, es lo que en la declaración de la madre se evidencia. Claro que hay más violaciones a los derechos porque la mujer, la niña, como una cuestión de vulnerabilidad, se encontraba en una total desventaja
contra el vicerrector, que primero era una persona de 30 años mayor que ella. En segunda, es una posición de poder. Él pudo ayudar a la niña a cursar de año. Y esa fue la situación donde se inició primero esta relación sentimental, según lo que se narra por parte de las testimoniales y también según las 3 cartas que deja la niña antes de ingerir los diablillos o el fósforo blanco. Esto es complicado porque dentro de la propia sentencia también se advierte que el tribunal dentro de la República de Ecuador no toma en cuenta la seducción como tal que tuvo el vicerrector, porque dentro de la sentencia se dice que la niña, la adolescente, buscó un favor académico con el vicerrector. Es decir, los magistrados, los jueces de Ecuador decidieron que no había una seducción por parte del vicerrector, porque según de todo el entramado de pruebas del caudal probatorio, la niña era quien le había buscado al vicerrector y le había pedido un favor, que era que la cursaran a cambio de sexo. Yo creo que esto también es algo muy importante, porque esto es una reverenda estupidez que un juez pueda razonar de esta manera. Y entonces nos regresamos a toda esta situación en donde hay un sistema de creencias que está mal y una violencia sobre la niña, sobre, en este caso Paola, sobre las mujeres, porque pensar que la niña, la adolescente de 14 años que murió a los 16 años, le pidió o sedujo a un director, a un subdirector, a un vicerrector, pues bueno, eso nos habla que el sistema de justicia en Ecuador falló. Pues bien, la niña después de los 14 años que inició esa relación, en varias partes de la sentencia se establece que pudo haber estado embarazada. Inclusive hay unas declaraciones en donde se sugiere que uno de los maestros también había pedido como si le intercambiaba para abortar un cierto favor sexual con la niña. Eso también acentúa este nivel de abuso sexual y psicológico, de esta situación de poder entre maestros, entre personas con esta calidad de poder sobre la niña. ¿Qué pasa? Que el día 12, esto ocurrió en el 2002, el día 11 de diciembre del 2002, le cita por parte de una de las inspectoras a la madre y a la niña para que acudieran a la escuela. El 12 de diciembre, Paola realiza unas cartas y las deja a una a su mamá, 2 al director, al vicerrector, en donde le dice que iba a hacer lo que estuvo haciendo, que era suicidarse, que era tomar estas pastillas de fósforo blanco, porque no podía aguantar el sufrimiento que tenía en ese momento. Y se lo dirigía al vicerrector, quien ella se quejaba de que él había engañado con otras mujeres, de que él no la hacía feliz, que él se sentía celosa, se sentía molesta porque la situación en la cual incurría. Y esto también nos explica dentro del caudal probatorio de la sentencia, en las declaraciones, que la escuela lo sabía. La escuela sabía que había una relación sentimental entre la niña, el adolescente y el vicerrector. Lo sabían las maestras, lo sabían los inspectores, lo sabían las alumnas del colegio, e inclusive se entiende que el vicerrector tenía relaciones sexuales también con otras mujeres dentro de la institución, y era la causa que le hacía sufrir a Paola, y por eso escribe estas cartas, porque ya no podía aguantar este sufrimiento de dolor, de amor. Es algo muy importante también, porque nos tenemos que poner en este caso en donde la niña ni siquiera tenía este conocimiento sobre esta educación sexual que deben de tener las niñas, niños y adolescentes. Y por eso la Corte Interamericana resuelve esta situación también y lo establece dentro de su sentencia. ¿Por qué? Porque de haber tenido el conocimiento, de haber sabido, de tener una instrucción sobre esta educación sexual, de poder identificar estas conductas, se hubieran podido prevenir. Pero no existía eso en el 2002. Lo que sucede es que la niña, con su sufrimiento, le deja una carta a su mamá donde le pide perdón por lo que estaba y lo que iba a hacer, y le deja 2 cartas dirigidas al vicerrector. Ese día que van a la escuela, ella se empieza a sentir mal, y se empieza a sentir mal en una cuestión compleja. Es decir, al verla a las amigas que se siente mal, le dicen a las maestras, y una de las maestras la regaña y se la lleva a orar.
se la lleva a orar, a rezar por sus pecados que acababa de cometer por haberse tragado el fósforo blanco. Es decir, en vez de tener un protocolo, en vez de saber qué iban a hacer, en vez de saber que tenían que ir al hospital, en vez de saber que iban a hacer, que la niña iba a morir o que tenía un problema grave, la ponen a orar. Entonces, eso también lo condena enérgicamente en la sentencia, porque esto es obviamente una conducta ignorante, es una conducta sin protocolo, es una conducta muy compleja en la que el Estado nuevamente falló. ¿Y por qué es el Estado? Porque es una escuela pública que tiene la obligación y el deber de cuidado sobre cada una de las alumnas. Este deber de cuidado es importante porque se ha desarrollado en diversas sentencias. El deber de cuidado es, yo tengo la responsabilidad de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, y este deber me obliga a hacer lo mejor posible en su beneficio y cuidando primero su calidad física mental y luego posteriormente veremos alguna otra situación. Pero primero es el deber que me obliga a tener a los niños, niñas y adolescentes de una manera correcta, protegida y cuidada. Eso lo revela también la sentencia. Una vez que la niña se sigue sintiendo mal, ese día, el 12 de diciembre, se la llevan a la mamá, le hablan a la mamá acude, se la llevan a un centro médico, pero no alcanzan ahí, aparte de hacerle una lavativa, de hacerle un procedimiento, no mejora, y posteriormente se la llevan al hospital y fallece al día siguiente. Empiezan las investigaciones, empieza el Estado a resolver y obviamente el maestro, el vicerrector huye y hay una parte en la sentencia que se dice que en el caso se archiva porque no encontraban al vicerrector, es decir, no se terminaba de administrar justicia, inclusive el delito prescribió. El delito, se archivó el caso porque no se encontró al vicerrector, se esfumó, se escondió, no sabemos qué le pasó, pero por esa situación no se le terminó de administrar justicia a la madre. La madre presenta, y dentro de este mismo procedimiento, lo que se había condenado era que no se ve justificado que el vicerrector hubiera seducido a la menor. Y eso es algo que ya dije hace un rato, pero es muy importante volverlo a señalar porque esta es la situación en la que el juez, el magistrado, la autoridad judicial no pudo detectar que el vicerrector a través de esa situación de poder, a través de esa situación de ser mayor, a través de esa conducta, hizo que la niña sostuviera relaciones sexuales con él durante 2 años. Tampoco, no sé qué les habrá pasado a los magistrados en Ecuador, tampoco vieron o pensaron que la niña tenía 14 años cuando iniciaron con esta relación. También una parte de la sentencia establecía que no se había justificado la relación sentimental, es decir, que con las cartas que había dejado antes de fallecer tampoco se justificaba. Bueno, la mamá emprende también estos tipos de acciones por daño moral, en donde no se le condena estrictamente al colegio, porque no se justificó esta parte de la relación sentimental, tampoco se acreditó que sabía la institución, en teoría, que es algo difícil, porque en los 2 años de las declaraciones pues, se acreditaba que sí. La Corte resuelve y obviamente condena al Estado ecuatoriano, hace diversas condenas sobre, uno es un reconocimiento con la educación de la niña, otro es una disculpa pública por parte del Estado, otro es pues obviamente una indemnización, otro es que se le diera una beca a la hermana, y bueno, de estas reparaciones se llevan hasta el 2021, el Estado ecuatoriano le ofrece una disculpa pública, se difunde en medios masivos de comunicación. Sin embargo, nosotros podemos advertir que estos 18 años de lucha que tuvo el propio sistema de justicia, primero local en Ecuador y luego posteriormente internacional, pues la mamá fue la quien cargó el caso y no se dejó vencer para poder evidenciar que estas situaciones suceden. Creo que es muy importante que este caso Albarracín y otros sea de conocimiento público, de conocimiento de todos, de todas, inclusive que se lleve a las escuelas, que se lleve a las universidades, porque no se puede seguir tolerando una conducta así y se debe de identificar. Este caso, aparte de revelar la falta de diligencias del propio Estado, reveló también o evidenció que no había protocolos, que se incumplió el deber de cuidado, que no se le administró justicia de una manera correcta a la madre, que no se le administró una ruta que debían seguir, un protocolo que debían seguir la escuela,
y obviamente pues se evidenció todas las fallas que tenía en cuanto a este sistema educativo, y esta es la parte importante porque es una sentencia de la Corte Interamericana en donde establece que hay una protección, que se debe proteger la vida sexual de los niños, debe dejarse protegida la vida sexual de los niños, niñas y adolescentes dentro de un espacio educativo. Estamos hablando que al momento que entran los niños a una escuela, ellos deben ser protegidos por la propia autoridad escolar. Y esto es muy claro dentro de la sentencia. Ahora sí, esta es una cuestión personal. Yo alguna vez trabajé en la Secretaría de Educación y me sorprendí por los asuntos que vi de responsabilidades administrativas de los maestros, también de gente sindicalizada, de gente conserjes, de personas que se encontraban ahí dentro de las instalaciones de los niños, niñas y adolescentes de las escuelas, en donde eso se tiene que cuidar. Y bueno, aquí en el Estado de Nuevo León se estaba generando un protocolo de actuación en donde se invitó a diversas autoridades para poder seguirlo. Ojalá que esto sea y se replique en términos de la propia ley que protege a los niños, niñas y adolescentes, pero creo que no está de más que todos nosotros conozcamos este tipo de sentencias. Muchas gracias por tu atención y los vemos en el siguiente episodio.